Hola, hoy vamos a hablar sobre las infecciones de tejidos blandos. Esto es un pequeño resumen, algunas cosas de lo que dijo el profesor, de algunas diapositivas que tiene el profesor y pues también algunas cosas que se complementan de otras fuentes de información sobre los tratamientos. Eh, lo primero es saber que las infecciones de tejidos blandos pues pueden ser dividirse en infecciones superficiales o infecciones necrotizantes, como lo tenemos acá. Las infecciones superficiales tenemos el impétigo, la foliculitis, erisipela, la celulitis. Tenemos dentro de las infecciones necrosantes la fascitis necrosante y la gangrena gaseosa. Ahorita vamos a ver específicamente cómo se pueden, en qué tipos se puede manifestar este tipo de infecciones. Entonces, esta imagen es importantísima, voy a acercarme aquí un poco más, porque lo que nos está hablando es la ubicación específica y los agentes etiológicos relacionados con cada una de las infecciones. Entonces, el impétigo va a ser la más superficial de todas, va a ser la que va a afectar la epidermis, ¿sí? Y dentro de las bacterias relacionadas con el impético tenemos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. En la foliculitis ya sabemos que va a afectar específicamente, va a haber una inflamación del folículo piloso y se va a manifestar específicamente cuando la persona se rasura, digamos un factor de riesgo importante y se suele presentar en la región genital. La principal causa de la foliculitis es el Staphylococcus aureus. Erisipela. La erisipela la vamos a ver una lesión en la parte de la dermis, ¿sí? La dermis superior, la dermis, y el principal agente infeccioso relacionado con la erisipela va a ser el Streptococcus pyogenes. La celulitis va a involucrar ya el tejido subcutáneo como tal y vamos a ver Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Tener mucho en cuenta que todas estas infecciones cutáneas vamos a ver casi siempre el Staphylococcus aureus va a estar involucrado ahí, también el Streptococcus pyogenes. Y la fascitis necrosante, pues como ya podemos ver, hay una alteración, ya va a llegar hasta al músculo, va a haber una mionecrosis y va a haber una alteración también de la fascia que está cubriendo el músculo. Entonces, por eso se llama fascitis necrosante. Ahí vemos los principales agentes infecciosos, el Streptococcus pyogenes, la flora mixta, y pues en general, ¿no? Anaerobios, aerobios, podemos ver los Clostridium. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos y cómo se dividen, pero esto es como una aproximación inicial a los tipos de infecciones cutáneas, los agentes y qué regiones y capas de la piel y del tejido van a terminar afectando. ¿Listo? Entonces hablemos inicialmente de la celulitis. La celulitis, ¿qué es lo que va a terminar afectando? Entonces es una infección difusa que afecta el tejido subcutáneo. ¿Listo? ¿Por qué se caracteriza? Pues por eritema, calor, dolor, edema, y todas esas características, esos signos de la inflamación. Sin embargo, pues tener en cuenta que en la celulitis nosotros vamos a tener unos bordes mal definidos, como se dan cuenta que ustedes no saben específicamente cuál es el foco de la lesión, sino que vemos que todo esto está enrojecido, no sabemos dónde comienza y dónde termina específicamente. ¿Listo? Entonces esa es una característica importante de la celulitis y que pues va a llegar hasta el tejido subcutáneo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos importantes en la celulitis? Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, ¿sí? Esos son los más importantes en estos casos, ¿listo? Y también puede llegar a presentarse por Peptostreptococcus y bacteroides, pero concentrarse en Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y pues recordar que el Staphylococcus aureus puede ser meticilino sensible y meticilino resistente, ¿listo? Factores predisponentes, tenemos traumatismos cutáneos menores, linfedema, enfermedades crónicas como diabetes mellitus, la insuficiencia venosa también puede llevar a esa celulitis, ¿no? Te recuerden, tejido subcutáneo, esos bordes mal definidos y los agentes etiológicos más importantes, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Tratamiento antibiótico, se pueden utilizar cefalosporinas de segunda generación, como la cefalexina, y la cefalexina de primera generación es una cefalosporina de primera generación y la dicloxacilina en los casos en los que tengamos una infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Recuerden que esas oxacilinas pueden
manejar sin ningún problema una infección por un meticilino sensible. Si hay meticilino resistente en la infección, se identifica por un cultivo, pues se debe dar clindamicina, trimetoprim-sulfametoxazol o la doxiciclina. ¿Listo? Recordar que pues todos estos van a tener una acción contra meticilinos resistentes, estafilococo meticilinos resistentes. Entonces principalmente tener eso en cuenta, ¿no? Estos son los de primera línea y si hay meticilinos resistentes, enfocarse en estos. Bien. En algunos casos pues hablan de ceftriaxona, es decir, de tercera generación, cefalosporina de tercera generación, o en casos ya mucho más graves, donde hay un compromiso importante o hay una resistencia importante, se puede utilizar el meropenem o el imipenem cilastatina, ¿no? Pero considerar ya esto en casos mucho más avanzados. Listo, por ahora pensar en esta como la primera línea y estas como las líneas cuando hay Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Si hay mucha resistencia, irse a un meropenem o a un imipenem. ¿Listo? Tratamiento no farmacológico, pues con la celulitis se puede dar reposo, elevación de la zona afectada, compresas tibias, digamos en general el enfoque va a ser más que todo con el tratamiento antibiótico. La erisipela va a afectar la dermis superior, ¿listo? Lo que habíamos visto aquí superior, aquí arribita, que la erisipela va a tener una alteración de la dermis principalmente. Y en este caso va a tener unos bordes bien delimitados en comparación con la celulitis y también va a presentar eritema, calor, edema y se va a presentar esa erisipela principalmente en las extremidades inferiores o en el rostro también se puede presentar. Entonces, este es un ejemplo de la erisipela. Vamos a ir por acá. Miren que ya el borde es mucho más definido que la celulitis y obviamente no va a ser tan profundo como el tejido subcutáneo, sino que está en la dermis superior. Agentes etiológicos de la celulitis tenemos el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus también. ¿Listo? Recordar que en el Streptococcus pyogenes es como, digamos, uno de los más comunes que se relacionan con la erisipela. Entonces tengan en cuenta esto que también les dijo el profesor. Entonces, erisipela, Streptococcus pyogenes. Factores predisponentes, tenemos lesiones cutáneas, úlceras, heridas, linfedema, insuficiencia venosa también, pero para el tratamiento antibiótico de la erisipela, lo que primero se utiliza va a ser la penicilina G, ¿listo? La penicilina G va a ser la primera línea, ¿listo? Y también, pues en algunos casos hablan de la amoxicilina. Si hay alergia a las penicilinas, se puede utilizar la clindamicina, ¿listo? Entonces, eso es importante. Pero, pues, tener en cuenta que la primera línea de erisipela principalmente es la penicilina G. Recordar esto, cuando es más complicado, pues se puede utilizar meropenem, pero recuerden esta primera línea. Tratamiento no farmacológico, mismo reposo, elevación de pierna, compresas frías. Impétigo es mucho más superficial. Recuerden que el impétigo se va a enfocar, va a ser una infección superficial, pero de la epidermis, que va a presentar ahí unas vesículas, espera un momentico, unas vesículas que forman unas costras amarillentas, ¿no? Entonces esa parte superficial ya sabemos que es impético. Se pasa mucho en los niños, que se pasan las manos, las cosas sucias por la boca, bueno, y se ve en el rostro, ¿no? Como acá lo pueden ver. Esta es la erisipela, estas son las costras, y miren cómo afecta en la parte de la epidermis. Los agentes etiológicos más importantes, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, vemos que estos son los más importantes, pero vamos a ver acá, como se pueden dar cuenta, estos son los dos importantes ahí en la parte del impétigo. Recuerden, el profesor no habló mucho no habló de la foliculitis, pero recuerden que la foliculitis va a estar más que todo involucrada con el Staphylococcus aureus. Impétigo, estos dos, ¿listo? Sigamos avanzando. Impétigo. Tratamiento antibiótico del impétigo. Se puede dar muciprocina tópico, ácido fusídico. Esa es la primera línea. Eso es lo más importante. Y en realidad, pues ya lo demás es si se llega a encontrar una resistencia, pero esto es una infección que no es de alto riesgo en general. ¿Listo? Entonces, esta sería la primera línea que se utiliza en esos casos. Y tratamiento no farmacológico, pues una higiene adecuada y compresas tibias se pueden utilizar también. Abscesos, los abscesos pues ya sabemos que son colecciones localizadas de pus, que son rodeadas de inflamación, dolorosas, fluctuantes, con eritema alrededor de ese absceso. Se puede dar
uno de los más importantes es el Staphylococcus aureus en esos casos, esos abscesos de la piel. Se puede también ver el Staphylococcus aureus meticilino resistente en ese caso. También pueden haber anaerobios, ¿sí? También pueden ser algunos agentes etiológicos. Y factores predisponentes son uso de drogas intravenosas, traumatismos cutáneos, diabetes, también puede presentar esos abscesos cutáneos. Tener muy en cuenta que la primera medida cuando se tienen los abscesos es el drenaje quirúrgico. O sea, se podrá utilizar antibiótico, pero el drenaje quirúrgico es lo más importante. Eso es lo que me va a permitir que el absceso resuelva. ¿Listo? Y pues hay tratamientos con cefalosporinas de primera generación o las oxacilinas, la dicloxacilina, cuando es meticilino sensible es Staphylococcus aureus, y pues ya sabemos cuáles son los que utilizamos para meticilinos resistentes: clindamicina, trimetoprim sulfametoxazol, doxiciclina. O sea, recuerden que esta es una tetraciclina. Todas estos van a ir en contra de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien. No voy a hacer más que todo énfasis, estos son los más importantes para abscesos. Ya vemos, si hay multiresistencia, meropenem, imipenem. Y pues el tratamiento no farmacológico, pues lo que habíamos hablado, el drenaje quirúrgico importante. ¿Listo? Fascitis necrotizante. Entonces en la fascitis necrotizante tenemos que saber que hay 3 tipos de fascitis necrotizante: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es la polimicrobiana, o sea, es aquella fascitis necrotizante en la que vamos a ver distintos agentes etiológicos, varios agentes etiológicos. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que se refieren? Principalmente, bueno, lo primero es que ese tipo de lesión de fascitis necrotizante va a haber una alteración ya de la fascia superficial y profunda, o sea, ya se está tocando el músculo, hay un dolor muy fuerte, eritema, edema, hay necrosis, la persona está llegando a necrosis, a mionecrosis, ¿listo? Y el paciente también puede tener un gas en los tejidos. Concentrémonos. Agentes etiológicos de la fascitis necrotizante tipo 1, o sea, la polimicrobiana. Entonces, podemos tener de estos, podemos tener E. coli, podemos tener la Klebsiella, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus, Erratia, Bacteroides, ¿sí? Aquí dentro de los anaerobios puede estar Bacteroides, Streptococcus. Digamos, tener en cuenta que hay una gran variedad y que la tipo 1 es la que va a ser la polimicrobiana, y que dentro de la polimicrobiana podemos tener tanto agentes aerobios como anaerobios. ¿Listo? Entonces considérenlo. Y dentro de los anaerobios recordar que si es tipo 1 no voy a tener Clostridium. ¿Listo? Factores predisponentes a este tipo de cirugías de esta fascitis necrotizante: diabetes mellitus, cirugías abdominales o traumatismo, ¿no? Todo lo que igual, dependiendo, por ejemplo, en zonas de guerra o en zonas donde tengamos regiones con lodo, va a ser más propensa la persona a que lleguen a anaerobios de distinto tipo, o pues con la misma cirugía abdominales la persona puede entrar en contacto con esa flora de esa microbiota intestinal que es anaerobia y que puede generar este tipo de fascitis. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos factores de riesgo. Tratamiento antibiótico, lo que se refiere principalmente va a ser el manejo de la clindamicina más el meropenem. ¿Listo? La clindamicina se utiliza para la disminución en la producción de toxinas y el meropenem para cubrir tanto aerobios como anaerobios y multiresistencia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que el profesor más que todo habla en ese tratamiento de la tipo 1, clindamicina más meropenem. ¿Listo? Tratamiento no farmacológico que también es muy importante es el desbridamiento quirúrgico inmediato. O sea, no es solo antibiótico, sino también desbridamiento quirúrgico. Ahora hablemos de la fascitis necrotizante tipo 2, que es monomicrobiana. Entonces recuerden esto muy bien: tipo 1 polimicrobiana, tipo 2 monomicrobiana. Esta monomicrobiana, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar principalmente, lo que estamos hablando es de el Streptococcus pyogenes. ¿Listo? Entonces va a ser lo que conocemos como el estreptococo hemolítico grupo A, el piógenes. Ese va a ser el más importante en esa fascitis necrotizante tipo 2. ¿Listo? Esto también puede llegar a presentarse por el Staphylococcus aureus, pero lo que le estaba hablando, digamos, el más común es el estreptococo hemolítico grupo A, que es el piógenes. Aquí habla, digamos, aquí miremos cómo está la lesión, cómo ya se empieza, y ahí se ve esta parte de la necrosis y puede haber una lesión de la fascia. Entonces,
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cómo se da esa fisiopatología, ¿no? Entonces el estreptococo hemolítico grupo A se puede unir a ciertas proteínas sanguíneas, ¿no? Como el fibrinógeno, y al unirse al fibrinógeno puede evitar la fagocitosis, por ejemplo. Se puede unir a la inmunoglobulina G, evitando la activación del complemento. Este estreptococo hemolítico grupo A puede unirse también a las proteínas de la matriz extracelular, de la matriz celular. Extracelular, entonces puede unirse a la fibronectina, al colágeno, puede haber una lesión de esas proteínas, ¿listo? También recordar que está relacionado con la fiebre reumática y tiene pues varios factores de virulencia estreptococo betamolítico del grupo A, como la estreptolicina, que se relaciona con hemólisis, estreptoquinasa, que recuerden que activa el paso de plasminógeno a plasmina. La plasmina es la que va a convertir la plasmina es la que va a romper las redes de fibrina y pues va a romper los coágulos, va a destruir los coágulos y esto va a disminuir la coagulación en general, entonces va a tener un efecto prohemorrágico. Tenemos las exotoxinas A y B. Estas van a inducir síntesis de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B, interleuquina 6. Esto me va a causar fiebre, me va a causar una respuesta sistémica inflamatoria. También puede haber una formación de superantígenos que también va a aumentar, puede aumentar alteraciones vasculares. Y la proteína M, que promueve la adherencia a las células endoteliales del estreptococo betamolítico al grupo A, el piógenes. Y dentro de los paraclínicos que me pueden ayudar a ubicarme entre una infección de este tipo es que vamos a encontrar que el paciente con ese tipo de infección va a presentar leucocitosis, anemia, azoemia, alteración de la coagulación, ¿no? Lo que ya habíamos hablado, la trombocitopenia, hipofibrinogenemia, elevación del lactato, hiperglicemia, hipocalcemia y hipoalbuminemia. Entonces, considerar todo esto también como contexto paraclínico de este tipo de infecciones por el piógenes, que es lo más importante de esa fascitis necrotizante tipo 2. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes del estreptococo, de un estreptococo y aquí del estafilococo. Factores predisponentes, traumatismo, inmunosupresión. Y tener en cuenta el tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento antibiótico más importante que se refirió en clase, que el profesor César nos dijo, es utilizar meropenem. El profesor en la diapositiva dice imipenem, pero el profesor César dice que se utiliza más el meropenem con la clindamicina. Entonces, recordar que la clindamicina se utiliza para inhibir la producción de endotoxinas porque afecta pues esa función ribosomal, ese proceso de traducción, y el meropenem pues también por esa función en la que va a atacar tanto anaerobios como aerobios y resistencia, ¿no? Entonces es muy fuerte. Entonces eso es una buena opción, pero pues también hay otras medidas que se pueden utilizar, como algún aminoglucósido con la clindamicina o el metronidazol. Recordar que esta es para endotoxinas y podría utilizarse también pues por su efecto contra anaerobios. La clindamicina también contra anaerobios. O se puede utilizar la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, con clindamicina o metronidazol. ¿Listo? Pero pues consideren muy bien, más que todo este tema del meropenem más la clindamicina, en ese caso, que es lo que va a terminar cubriendo pues una mayor cantidad. Ahora, si se llega a identificar que el paciente tiene riesgos o en el cultivo tiene un estafilococo aureus meticilino resistente, no se debe dudar en darle vancomicina o linezolid. Vancomicina se da inicialmente. Si el paciente empieza a presentar efectos adversos o no, como la nefrotoxicidad, se cambia por el linezolid, que no es nefrotóxico. Entonces, una medida importante, cuando ustedes piensen en meticilino resistente, Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues piensen en darle vancomicina, especialmente en el caso de la fascitis necrotizante, y si no le funciona, darle linezolid para que no se genera pues la nefrotoxicidad. También desbridamiento quirúrgico, todo lo que sea fascitis necrotizante, desbridamiento quirúrgico importantísimo.
Y tenemos la fascitis necrotizante tipo 3. Entonces, la fascitis necrotizante tipo 3, que va a ser la misma gangrena, gangrena gaseosa, y la que también vamos a ver que va a ser la gangrena de Fournier, que va a estar relacionada pues, con este tipo de fascitis necrotizante. ¿Listo? Lo que vamos a ver es que va a ser una necrosis rápida de tejidos profundos, va a haber una formación de gas, ¿listo? Y la etiología que vamos a tener en este tipo de fascitis necrotizante va a ser Clostridium perfringens. Entonces, esta es la que va a causar este tipo de gangrena gaseosa, el perfringens. Miren acá cómo se puede ver esa gangrena gaseosa y no se les olvide el agente etiológico, perfringens. Entonces, perdón, aquí está anaerobios. Y tenemos el perfringens, es el más importante, esa gangrena gaseosa, pero pues podemos tener otros tipos de Clostridium que también están involucrados en ese tipo de lesión, ¿no? Y dentro de los factores predisponentes tenemos traumatismos profundos, tenemos en ambientes anaerobios, ¿sí? Heridas por tierra, agua estancada, en esos tipos como lesiones en armero, por ejemplo, se podía presentar ese tipo de gangrena, o en guerras también se puede presentar ese tipo de gangrena. Tratamiento antibiótico de la gangrena gaseosa, pensar, lo primero, se va a utilizar esa penicilina G, que es importante para el Clostridium perfringens. Y pues hay otras medidas como la clindamicina, metronidazol o carbapenémicos, cuando ya se tenga un espectro pues mucho más grande, ¿no? Pero está resaltado por el profesor esa penicilina G para el manejo de la gangrena gaseosa. Y dentro del manejo no farmacológico tenemos el desbridamiento quirúrgico inmediato también, y se puede utilizar el oxígeno hiperbárico y el soporte hemodinámico y cuidados intensivos, pues que es mucho más grave, ¿no? Y pues recuerden también esa gangrena de Fournier, que es esa gangrena que se va a presentar en la región genital, que va a lesionar pues toda la parte del pene, toda la parte de los testículos, y pues que aquí no voy a mostrar la foto, pero considerarla también en este tema. Entonces yo creo que este sería como el resumen un poco de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de las infecciones de tejidos blandos.